¿Todo bien? Bueno, hablamos con vos en el inicio de la cuarentena, en este programa. Ya medio que estamos en la pospandemia, ¿cómo es esto? Yo creo que la pospandemia es ahora. El post es muy representativo de esa idea de algo que está como en una especie de transición permanente. Uno está esperando que la transición sea hacia algún lugar. Sin embargo, es como que parece que estamos en esto. Digo esto de pospandemia es ahora porque me parece que no hay un final de la historia esta, como no hubo un inicio. Parece que hay una representación que nos hacemos de un inicio de la pandemia / cuarentena en el mes de febrero-marzo, como si antes no hubiera pasado nada, ¿viste? El mundo estaba bárbaro, no había explotación ambiental, no habían enfermedades, no habían virus, la gente era feliz, y de repente se nos cagó la vida, empezó la pandemia. Esa idea de un falso inicio ya estaba de algún modo predispuesta a la cosa, no para que aparezca el COVID, pero sí en términos sociales me parece que había ya predisposición y por eso pegó como pegó y tuvo las consecuencias que tuvo. Y me parece que con el final pasa un poco lo mismo, Darío, que no es que va a terminar, no es que termina como termina, ¿viste? Recién terminó el partido, un partido de fútbol, el árbitro quitó, cada uno a su casa. Acá no, acá estamos como viviendo ese después que es ahora, con las consecuencias directas que esto genera en nuestra subjetividad. Se levantarán las medidas de la cuarentena, pero el barbijo quedó. Yo quiero traer un texto de Agamben, La epidemia como política, donde Agamben dice una pavada, pero dice esto: lo que se necesita frente al COVID es distanciamiento físico. ¿Por qué le pusimos distanciamiento social? Cuanto más distanciamiento físico se necesita, necesitamos más comunidad, necesitamos más conexión social, no distanciamiento social. Pero las palabras no son ingenuas ni gratuitas, por algo se instalan. ¿Salimos más entendidos de lo mal que le hacemos al resto o de lo mal que le hacemos al planeta o en realidad, en términos generales, somos más pesimistas? Dos cosas. Optimismo y pesimismo son dos categorías psicológicas que lo único que hacen es obstaculizar el análisis político. En realidad, lo importante, me parece interesante, es ir viendo qué cosas se fueron transformando, qué cosas estaban predispuestas. Yo veo con cierto peligro y cierto susto y hasta cierto terror cómo se fue disolviendo cada vez más el lazo social y cómo fue surgiendo una especie, vamos a llamarlo así, de neoindividualismo post-pandémico que trae algo del individualismo histórico, pero ahora le suma el sálvese quien pueda, el encerrarse en uno mismo, en la idea también de me cago en el otro, porque el sálvese quien pueda viene directamente ligado con me cago en el otro. Parece que ese neoindividualismo tiene más fuerza. Ahora, en el sentido más personal, no individual, sino personal, de cómo toda esta situación generó en nosotros algún tipo de transformación existencial, a mí me parece que fue importante, y es importante lo que está pasando. Yo creo que a todos se nos desquició algo, se nos desarmó una situación de normalidad que se suponía que funcionaba bien. No romanticemos la previa a la cuarentena como que la vida, ¿viste? Parece como que antes todo el mundo garchaba y después que empezó la cuarentena se acabó el sexo. Antes todo el mundo se veía con los amigos, empezó la cuarentena. Es increíble cómo de repente pensamos que veníamos genial. Pero paren, récord de separaciones hubo en distintos países. Te lo disculpo. Pero aparte del récord de separaciones, los que tenemos hijos, 24 horas /7 en la casa te replantean la idea de paternidad, de maternidad. Bueno, pero el que está solo se replantea la idea de soledad también. Por eso, ¿viste? Pero va a fondo. En ese sentido, me parece que estas situaciones extraordinarias, toma la palabra extraordinario, o sea, te saca del orden. A mí todo lo que te saque del orden normalizado y burocratizado e industrializado me parece positivo. Algo se abrió para bien también, aunque duela. En ese sentido, si querés, soy más optimista, que me parece que, ¿viste? Iba a decir, le vimos la cara a Dios, me parece que es mucho, pero vimos la frontera, vimos ¿a dónde podemos llegar? Sí, los contornos
en los que se construye el sentido. En eso me parece positivo. ¿Y cómo juega la alimentación? Ahora que se abren los locales, yo veo un montón de locales de comida naturistas, ¿no? Que no todo el mundo debe tener acceso. Escribí una nota para Anfibia, una serie francesa llamada El Colapso, no sé si la vieron, que es una serie que cuenta la historia del mundo el día después del desabastecimiento alimentario mundial. El día que se rompe la cadena y no hay más alimento para nadie. Es tremendamente apocalíptica, muestra lo peor del ser humano y muestra sobre todo un personaje central, y me parece que en estos últimos tiempos, con la pandemia exacerbados, aparece un nuevo tipo de militancia que tiene que ver con lo ambiental, que entre otras cosas pone a la alimentación en el centro. El poder no solo reprime, sino que normaliza. Tenemos que ir a aquellos lugares que consideramos normales en nuestra vida. Uno de ellos es el modo en que comemos. Claro. Paul Preciado dice: el poder ya no actúa simbólicamente en la subjetividad. Al poder ahora nos lo tragamos. Y además, la industria alimentaria pone en juego, todas las variables que hacen al orden social y sus conflictos, desde lo que es el capitalismo. Pensemos que es una de las industrias más importantes, ¿no? Pero también nuestra relación con la crueldad, nuestra relación con los vivientes no humanos y sobre todo con la naturaleza. Seguimos impregnados por ese paradigma bíblico donde Dios le da a Adán la naturaleza para que la domine y la constituye en una especie de reservorio de recursos para ser explotados y hacer lo que querramos. Gran parte de esto que está pasando tiene que ver con esos desajustes ambientales. Esto no se resuelve con una dietética. También es pensar cómo el poder se ejerce en aquellos lugares que damos por supuesto y normalizamos como práctica cotidiana. Por ejemplo, la comida. Uno va al supermercado y compra, por donde nos pasa la libertad, ¿no? Más en una sociedad de consumo, del capitalismo de producción en la que vivimos, donde se nos hace creer que somos libres, cuando tenemos sed, de entrar a un supermercado y comprar. Y entonces vas a las góndolas y tenés en realidad la gaseosa A, la gaseosa B, la A Light, la B Light, la A con una marca más barata, la B con una marca más barata. Y en realidad, chicos, ser libres es poder no entrar en un supermercado. Comemos por la boca, pesamos por la boca, hablamos por la boca. Me interesa ese órgano que es la boca, que no es poca cosa, porque es, aparte, el lugar en el que se abre nuestra relación con lo exterior, lo interior y lo exterior. Y yo, como siempre, chamullando un poco, ¿no? La boca, el beso y todo eso.